Termina otra ronda de negociaciones entre el gobierno y los diferentes acreedores, con renovadas tensiones y serias fricciones con respecto a las condiciones del canje. De todas maneras, la profundidad de las correcciones en los precios fue bastante menor a lo esperado y la posterior recuperación de este viernes va más acorde a un mercado que descuenta un acuerdo independientemente de las complicaciones en las negociaciones. El quiebre se dio frente a la resistencia de Guzmán de aceptar cualquier oferta que supere los $50 de valor presente neto. El gobierno dejó en claro que no está dispuesto a ofrecer más allá de lo estipulado como límite para asegurar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Según declararon, lo propuesto por los bonistas incluye ajustes con los que el país no puede comprometerse y entre los cuales había puntos ampliamente inconsistentes con el alivio necesario para restaurar la estabilidad económica y avanzar en un nuevo programa con el fondo. Las diferencias más importantes se dieron con el comité de inversores ad hoc encabezados por el grupo BlackRock, donde aseguran que su oferta brinda el espacio fiscal que desde el Ejecutivo reclaman para llevar adelante las políticas necesarias en el marco de la pandemia. La misma significaría un alivio total de unos $38.000 millones para los próximos 9 años y, según se especificó, fue diseñada de manera consistente con el escenario macro que plantea el gobierno y en base a las exigencias del FMI. Si bien las diferencias entre las partes subsisten, los precios indican que la ruptura en el diálogo no fue total. Y en palabras de Fernández, todavía es posible encontrar un punto de acuerdo con los acreedores. En ese sentido, el riesgo país se ubica en los 2.566 puntos tras ceder algunos puntos respecto al jueves, pero niveles similares a los que vimos el viernes de la semana pasada. En cuanto a los títulos de deuda soberana en dólares, la recuperación de este viernes permitió cerrar la semana con subas de apenas 0,5 y 0,7% en promedio. Las mismas se acentuaron en el tramo largo de la curva, en las cuales los bonos centenarios lograron una mejora del 1,5% en la semana, mientras que entre los bonos de menor duration, como el A21, aumentó cerca de 1,2%. Las paridades, en tanto, se mantienen en torno al 40-41%, niveles similares al cierre de la semana pasada, con un diferencial por legislación que se ubica cerca de los 150 a 200 puntos. Hacia adelante y en las próximas horas debería definirse los próximos pasos del gobierno. Entre las opciones, los plazos podrían extenderse bajo la oferta actual durante 10 días más o mejorar la propuesta y abrir las negociaciones extendiendo aún más los tiempos. Una tercera opción sería levantar la oferta y cerrar el canje con los bonistas que ya adhirieron, que recordemos no llegan al 20% de la deuda estructural. Pasando a los activos de renta fija en pesos, el gobierno mantiene de forma exitosa su estrategia de rollover con una nueva licitación en la que ofreció una canasta de 6 títulos de deuda, en su mayoría de corto plazo. El Ministerio de Economía ofreció una combinación de LEDs, LEVATs y un bono ajustado por SER, el TX21, a través del cual se consiguió colocar 135.000 millones de pesos, lo que permitirá cubrir casi la totalidad del vencimiento del BOPOMO. Se trata de un muy buen resultado para el gobierno, que le permite afrontar el máximo desafío en cuanto a vencimientos dentro del calendario de amortización de bonos locales, que había comenzado el año con casi 800.000 millones de pesos. Mientras tanto, esa curva de pesos reflejó una mejora de entre 2,5 y 3% en la semana. Pasando al mercado cambiario y dentro del segmento mayorista, volvemos a observar un volumen negociado muy acotado, menor a los 200 millones de dólares promedio diario, con montos crecientes en el mercado de futuros. Esta semana el peso argentino mantuvo la corrección diaria y cerró la semana con una suba del 0,5% a los 69,75 centavos, siempre avalada por las intervenciones del central, que logró cerrar la semana con un saldo positivo en el marco de una demanda muy restringida. Vale destacar que nos vamos quedando atrás del ritmo de depreciación del resto de las monedas de la región, lo cual no deja de presionar sobre nuestro tipo de cambio, además de las perspectivas inflacionarias para los próximos meses en el marco de emisión del BCRA para la asistencia del Tesoro como fuente de financiamiento, que ya sumó unos 100 millones de pesos en lo que va del mes. De todas maneras, es muy difícil pensar, o al menos no esperar, que el BCRA empiece algún proceso de normalización cambiaria en medio de las negociaciones de deuda. Por otro lado, las tensiones en las negociaciones hicieron saltar a los tipos de cambio implícitos este jueves, con el contado con liquidación superando por momentos los 110 pesos. De todas maneras, con los bajos volúmenes negociados y en un marco de importantes restricciones, los dólares financieros cedieron la presión hacia el final de la rueda. Así, el contado con liquidación terminó cerca de los 111 pesos y el dólar bolsa en los 110, con una suba del 1,5 y 2,8% respecto al viernes anterior. Por lo que la brecha oficial se ubica hoy en torno al 59 y 55%. Para tener como referencia, el blue sumó hoy
3 pesos, cerrando 128 pesos y manteniendo una brecha superior al 80%. Ya en el plano de la renta variable, el fuerte cambio de expectativas con respecto a la deuda impactó en las cotizaciones de las principales acciones argentinas, pero al igual que la deuda, recuperaron parte de lo perdido este viernes. De todas maneras, el balance semanal lejos está de ser positivo, con un S&P Merval retrocediendo casi un 12% hacia los 40.900 puntos. Acá son varios los temas a destacar. Por un lado, las complicaciones asociadas al freno de la economía por la pandemia impactan en las proyecciones futuras de las empresas. Se estima que la actividad se contrajo entre un 15 y un 18% en la primera parte del año, y hacia adelante la recuperación dependerá en gran medida de la duración de la cuarentena y la consistencia del proyecto económico del gobierno, que por el momento no es tan claro. Además, el manejo y la relación con el sector privado tras las novedades de Vicentín y LATAM serán claves para la formación de expectativas. Medido en dólar divisa, el índice cerró en los 368 puntos con una fuerte caída del 7.5% con respecto al viernes anterior. El índice ya corrigió casi toda la suba que tuvo en el mes actual y los 300 puntos se convirtieron en un soporte importante en el corto plazo. Entre los principales ADRs, las bajas se acentuaron dentro del sector bancario, con el banco francés Galicia, Macro y Superville registrando rojos de entre el 7 y 12%. En el frente externo, los mercados terminaron la semana en verde tras el impulso de este viernes, ante una mejora de las perspectivas en la relación comercial entre Estados Unidos y China. El gigante asiático parecería estar preparado para aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses, cumpliendo así con el acuerdo comercial de la fase 1 firmado en enero de este año, lo que alivió las preocupaciones sobre las renovadas tensiones entre los países e impulsó las ganancias de los principales índices. En el balance semanal, los mercados alternaron entre subas y bajas según el humor de cada día en función a la recuperación económica y los riesgos de un rebrote del coronavirus. El nerviosismo entre los inversores se alimentó del aumento de la cantidad de infectados y cualquier probabilidad de un nuevo cierre en algunas zonas puntuales de Europa, en la capital de China y en los Estados Unidos. De todas maneras, las perspectivas de crecimiento futuro son positivas y el mercado está descontando una recuperación en B, lo que se ve reflejado en la suba de un 2 y 2.5% de los principales índices de referencia. En Europa la tendencia fue similar con subas de entre el 2 y el 3.5%. En el plano monetario, el presidente de la Fed, Jay Powell, testificó ante el Congreso y señaló que el organismo continuará con la compra de activos como una herramienta necesaria para respaldar la liquidez y el funcionamiento del mercado. Además, frente al comité bancario, Powell advirtió la incertidumbre significativa sobre la recuperación económica y agregó que las pequeñas empresas presentarán el escenario más riesgoso tras la pandemia. Al mismo tiempo, presionó para conseguir más apoyo fiscal por parte del gobierno. Mientras tanto, la menor aversión al riesgo en el mercado accionario redujo la demanda de activos de refugio, impactando las tasas. Así, la tasa de los bonos del Tesoro americano de 10 años retrocedieron hasta el 0.68% anual. En cuanto a las monedas, la canasta de dólar de XY cerró la semana por encima de los 97 puntos, también en línea con el cierre del viernes pasado, mientras que tanto la libra como el euro se depreciaron 1.5 y 0.7%. Con respecto a la agenda macro de la semana, la tendencia positiva del mercado se dio en el marco de un aumento de las ventas minoristas de Estados Unidos superior a toda estimación de los analistas. El dato fue muy bien recibido por los inversores, que lo percibieron como una buena señal de recuperación a medida que la actividad aumenta y los distintos estados van abriendo sus economías. La relajación en las medidas de confinamiento permitió mayor movimiento en las ventas y eso genera optimismo para la recuperación del mercado laboral y en el nivel de ingresos. En concreto, las ventas minoristas saltaron un 17.7% durante el mes de mayo, superando el récord mensual del 6.7% de octubre de 2001 y por encima del 8% que esperaban los mercados. De esta manera, se revierte la tendencia de abril cuando las ventas habían retrocedido cerca del 15%. Por otro lado, continuamos con el monitoreo semanal de las solicitudes de desempleo. Según las cifras oficiales, las solicitudes alcanzaron unos 1.5 millones desde los 1.54 de la semana anterior. En ese sentido, vemos una desaceleración en la disminución de las solicitudes por semana y, entendiendo que el número fue superior a los 1.3 millones esperados, las preocupaciones se acrecentaron dentro del mercado. Recordemos que cualquier dato económico que dé señales de una recuperación más lenta de lo esperado es posible que impacte negativamente los precios. Ya mirando la semana próxima en el plano local, lo que decida el gobierno en las próximas horas será clave para entender el futuro de las negociaciones de la deuda. Las últimas declaraciones de Fernández sugieren que el diálogo debería continuar
para terminar de eliminar toda diferencia entre las partes y poder finalmente cerrar un acuerdo. Pero, a raíz de las respuestas de los acreedores ante la resistencia de Guzmán, empiezan a ser necesarios avances más rápidos y concretos para no llegar a una instancia legal. Sin dudas, la deuda definirá las condiciones de financiamiento y el acceso al crédito futuro, en un contexto de por sí desafiante por las complicaciones asociadas a la pandemia. En cuanto a este último punto, la agenda macro de la semana que viene traerá las cifras oficiales del Producto Bruto Interno y el desempleo correspondientes al primer trimestre del año. En el plano internacional, aparte de la evolución de la pandemia, los datos económicos seguirán siendo una fiel señal del ritmo de recuperación económica. Para ello será clave la lectura de los PMI de Estados Unidos y Europa, que llegarán a comienzos de la próxima semana, además del constante monitoreo del mercado laboral en función de las solicitudes de desempleo semanales.